Buenas tardes amigos, los saludo a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir, hermanos, por favor que abran la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a estar viendo del versículo 1 al 15. Hoy estamos a punto de celebrar el 15 de septiembre. Celebrar el 15 es celebrar nuestra independencia lleno de júbilo, recordando a aquellos héroes que nos dieron patria como Hidalgo, Moreros, Guerrero, Galeana, Abasolo, doña Josefa Ortiz de Domínguez y muchos más que ofrendaron su vida en el altar de la patria. Hoy celebramos un año más de nuestra independencia política, de nuestro querido terruño. Detengámonos un poquito a meditar el don precioso de la libertad. Hoy precisamente quiero hablarles de aquel a quien a todas luces es quien solo Él nos puede ofrecer de la verdadera libertad. Y es el Hijo de Dios, el libertador de los hombres, quien solo puede hacernos totalmente libres. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, el gobierno o los héroes que nos dieron patria nos liberaron de la esclavitud y nos dieron una libertad política, pero no nos liberaron el alma. Nuestra alma sigue igual, pero al conocer a Cristo como nuestro Salvador, nosotros fuimos totalmente libres. Precisamente quiero hablar hoy porque el mundo vive hoy en una aparente libertad, pues sigue siendo esclavo y muerto espiritual en sus delitos y pecados. La gente cree que por tener la libertad política o una religión ya es algo, pero no, tiene que tener un proceso, tiene que tener un arrepentimiento sincero, acercarse al Salvador y pedirle perdón por sus pecados. Tiene que arreglar sus cuentas con Dios. Recordemos que el hombre ofendió a Dios por medio de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por lo tal, tiene que haber una nueva unidad entre Cristo y el hombre. El Hijo de Dios es el libertador de los hombres, quien solo puede hacernos totalmente libres. Y vemos que el pecado es un clamor universal. Pues en este tiempo de libertad política y económica, la libertad individual requiere libertad espiritual. Tenemos lo material hasta cierto punto, pero van a llegar momentos muy difíciles en este tiempo de pandemia, economía, todo eso. Pero Cristo puede ayudarnos en todo tiempo. Él ha prometido, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El individuo necesita, pues, ser libre bajo la dirección no de ceremonias y ritos nada más fríos o bajos o sin interés para complacer según ellos a Dios. El individuo puede ser libre cuando por fe confía solo en Jesucristo para salvación. En este pasaje de los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos de Galacia de aquel tiempo empezaron confiando solamente en Cristo. Fue una iglesia perfecta. Fue una iglesia que formó el apóstol Pablo allá en Galacia, allá cerca de Grecia. Y pues la iglesia iba muy bien. Pero fueron inducidos a volver a la esclavitud religiosa, ceremonial, para complacer, según ellos, a Dios y al mundo. Pero eran apáticos, fríos, habían perdido su primer amor. Esta es la razón de este mensaje. El apóstol Pablo les hizo 3 llamados de atención para que fueran
verdaderamente libres o totalmente libres. Cristo nos hace o les hizo también a los Gálatas 3 exhortaciones para ser totalmente libres. Y aquí podemos ver la primera. La primera, estar firme en la libertad cristiana. En el versículo 1 y 2 del libro de Gálatas nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos a esclavitud, al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que no os circuncidáis, de nada aprovecha a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiere decir que ya no necesitamos la circuncisión. Lo que necesitamos más la limpieza del corazón, creer en Dios con un espíritu limpio. Si ya creemos en Cristo, no podemos volver atrás, no podemos estar jugando. Ahorita soy cristiano, ahorita soy mundano, no se puede. El mundo nos quiere esclavizar, pero Dios no quiere eso. También Él nos dice que hemos caído de la gracia. ¿Y quién ha caído de la gracia? Aquel que sigue otra vez. Hay gente que ha estado en la iglesia cristiana y regresa otra vez a la iglesia tradicional. Esto quiere decir que cae de la gracia de Dios y comete apostasía y se coloca fuera del favor divino y vuelve a ser un religioso tradicional o ritual de lo común, pues la gracia exclusiva de Dios la ha perdido. En el versículo 5 precisamente, que nos dice así: pues vosotros por el Espíritu aguardamos la fe y la esperanza de la justicia. ¿De la justicia de quién? De la justicia divina. Pero es muy importante que el contenido de la libertad cristiana es tanto una liberación como un don positivo que no se pierde. El que tiene la vida eterna hoy la tiene para siempre. Dios nos perdona pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo? Primero por acercarse al Señor y después por la purificación constante del Espíritu Santo. Vemos aquí que precisamente la libertad de la tiranía anterior es la culpa del poder del pecado. Y aquí hablamos de la conciencia acusadora, la ira de Dios, de la tiranía de Satanás, sobre todo que el creyente cae en maldición al no esforzarse y querer esforzarse solo en su propia justicia. Se ha dicho que Agustín de Hipona, Martín Lutero y otros grandes hombres, antes de convertirse a Cristo, pasaron por efectos devastadores del pecado. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran religiosos, pero no eran cristianos, por lo tanto seguían llevando la carga del pecado. Esta es la diferencia de ser religioso a ser cristiano. El que es cristiano, de una vez y para siempre se libera de todo pecado. Vemos lo segundo: no usar la libertad para el libertinaje. Muchos creen que por ser cristiano ya pueden pecar a su libre albedrío, pero en primera no hay libre albedrío, pero ya quieren pecar o estar como ellos quieren. Y aquí nos dice precisamente en el versículo 13 al 15, dice esto: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros, porque la ley, toda la ley, en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Quiere decir que al recibir a Jesucristo, hay muchos hermanos que, entre comillas, dicen: no, pues yo soy cristiano, ya puedo criticar, puedo estar molestando a mis hermanos de la iglesia. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: si os mordéis, o os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis.
porque se están consumiendo en el pecado. Por eso no debemos usar la libertad para el libertinaje. No dar riendas sueltas a las pasiones o deseos mundanos. La libertad aporta peligro, oportunidad de sentirse confiado. Ya soy cristiano, ya no me pasa nada. Eso no es cierto. Es que debe ser uno cristiano de una vez y para siempre. El pretexto no debe de usarse en la libertad como para cometer el pecado como uno quiera. Y eso quiere decir que no, el cristiano no debe ser indulgente con la carne. La retira de la ley, y la ira no debe conducir a la irresponsabilidad. Precisamente la ira que uno comete a veces vuelve uno a ser irresponsable, vuelve uno a ser como era antes. Entonces eso quiere decir que no hubo un cambio. Esto se cura con el respeto mucho, en el amor sincero, en la lealtad entre los miembros de la iglesia, cuando estos guardan y dominan su propio linaje de mundanidad y de desenfreno. ¿Pero qué es la mundanidad? Vamos a analizar rápidamente lo que es la mundanidad. La mundanidad es una acción del corazón, es sentirse el deseo de ser como el mundo y no como Dios. La mundanidad se expresa en una ráfaga de ira al ser irreverente, en no dar para la obra de Dios, en la falta de la asistencia a la iglesia, y no solo se media con la espiritualidad. Dios nos ayuda a examinar nuestros corazones y expulsar el espíritu del mundo. Tenemos que luchar carne contra espíritu. Y por eso nos dice en el punto 3, andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Equivale a conducirse por el poder del Espíritu Santo, la clave para dominar el deseo pecaminoso. En el del 16 al 18 dice así: y digo pues, andar en el espíritu, y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si no sois guiados por el espíritu, no estás bajo la orden de Dios. Entonces tenemos que estar guardando, andar en el espíritu. Que no haya manifestaciones en nuestra vida espiritual de la carne. Tiene que ser dominada. La manifestación más bien de la carne es el pecado, es la corrupción, el deseo, volver a hacer lo mismo, los vicios y todo, y decirse cristianos. Hay gente que en toda la semana pues se porta más o menos, pero ya llega el sábado, el viernes, se va a las fiestas, se va a las cantinas, y eso sí, en la iglesia se presenta muy alineadito, con su Biblia bajo el brazo, para disimular y decir que él es cristiano, pero realmente no, es un cristiano, entre comillas, carnal. Eso son la manifestación de la carne. Ahora vamos a ver la manifestación de los frutos del Espíritu. Es la forma que batalla la vida cristiana. Es una batalla en toda la vida. Esta batalla no termina, es siempre. Estamos luchando carne contra espíritu. El diablo nos dice: haz esto, haz lo otro, no te dejes, mira, eres libre. Y nosotros tenemos que batallar con el Espíritu de Dios para decir no, no. No siempre tenemos que decir sí, hay que decirle sí a lo bueno, pero a lo no, rechazarlo. El apóstol Pablo nos dice: escudriñarlo todo, rechazar lo malo, recibir lo bueno. Y esto es lo que debemos estar para que tengamos la manifestación de los frutos del Espíritu. Hay un animal en Guatemala, un ave, que se llama el quexa. Cuando lo llegan a atrapar y lo meten en una caja, y lo meten para venderlo, cuando ya lo van a vender ya se murió. ¿Y por qué? Porque este animal no puede vivir en cautividad. Así nosotros los cristianos, nosotros no podemos vivir en cautividad. Preferimos morir antes que volver al pecado. Esto es muy importante.
Y en conclusión, Cristo nos hace unas exhortaciones para que mostremos que somos totalmente libres, porque hay gente que dice, yo soy libre, pero es libre aparente, y nos llama a la firmeza y la libertad de Cristo. Sabemos que somos libres, pero no para que hagamos lo que queramos, sino lo que debemos hacer, lo que manda la palabra de Dios. Nos llama a no usar la libertad como libertinaje, nos invita y nos hace una entrega total a una vida sujeta, a dejar de guiarnos con la ayuda del Espíritu Santo. No andar en el pecado, sino andar en el Espíritu. Esto significa que siempre tenemos que vencer la carne, porque el Espíritu es más fuerte. Entre la lucha será más fuerte. Toda nuestra vida vamos a tener esta lucha. No importa que sea joven, que sea niño, que sea de mediana edad o viejito, siempre va a haber cosas. Quizás no sea, todos creen que el pecado es el sexo nada más. No, hay muchos pecados. El hablar de la gente, el hacer esto, no. Debemos nosotros realmente guardar el Espíritu del Señor. La victoria viene cuando el cristiano persevera hasta el fin, pues durante su vida esta paz de Dios está con él y con los demás. Podemos ganar. Cristo nos llama a esta lucha espiritual. Acuérdense que somos soldados de Cristo. Él toca la campana de la libertad, así como el cura Hidalgo tocó la campana para llamar a la libertad. Cristo así toca la campana, pero lo toca de una vez y para siempre, y nos invita a seguir hacia lo eterno. Somos fuertes, la muerte ya no puede con nosotros. Recordemos nuestro Cristo. Él echaba fuera demonios, Él calmaba la tempestad y hasta la muerte venció. ¿Por qué? Porque es el soberano Señor de los mundos, es Jesús de Galilea, es nuestro Salvador y es Jesucristo. Y por eso en este día que recordamos la libertad de nuestro terruño, podemos gritar felices, ¡Viva México! ¡Viva México! Pero también podemos decir, ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Pero más firmemente, ¡Cristo vive! Que el Señor les bendiga. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, les voy a pedir que oremos. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque nos has hecho libres de una vez y para siempre. Toca el corazón de aquellos que se sienten libres pero viven bajo el dominio del pecado. No los dejes perder, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, así como la tuviste de nosotros. En tus manos nos encomendamos y te pedimos, Señor, que tú nos uses para liberar a aquellos hombres de la muerte, del pecado y del infierno. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, con vuestros hijos, con todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén.